Los invito a descubrir a los distintos exponentes y ponencias en este día del Coloquio Internacional de Jóvenes Historiadores. Acompáñenme. Desde muy temprano, las mesas de este coloquio dieron inicio con el tema Religión, Sexualidad y Entorno Geográfico, con diversos exponentes de la Universidad Michoacana, UNAM y la Escuela Nacional de Antropología. La conferencia magistral, a cargo del maestro Aurelio Sandí Morales, de la Universidad Nacional de Costa Rica, donde expuso las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y la Santa Sede y el proceso de romanización del clero costarricense. Gracias por estar aquí, bienvenido a su casa, Tlalpujahua, Michoacán. ¿Por qué es importante tratar el tema de religión en este séptimo coloquio internacional? Buenos días, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es importante hablar de religión si empezamos a hacer trabajos que desmitifiquen las mentiras, las tergiversaciones que se ha dado a través de la historia, de malas lecturas, de lecturas sesgadas, de lecturas parcializadas. Si empezamos a hacer trabajos que hablen realmente de no solamente religión, sino de relaciones Estado-Iglesia, de cómo las personas entienden su fe, si logramos amalgamar todos estos elementos, es que se vuelve importante. Si vamos a venir a repetir prejuicios, si vamos a venir a repetir mentiras, si vamos a repetir elementos que lo que sirven es simplemente para discriminar, no tiene mayor sentido. Si alguien va a venir con un discurso de su verdad absoluta, hay un seriosísimo problema. Es importante hablar de religión siempre y cuando se tenga claro que no se está diciendo ni la última palabra, ¿verdad?, que no está escrito en piedra, pero que además está haciendo un trabajo serio y real. Se quiera o no, por más de que se nos diga que esta sociedad actual poco le interesa la religión, yo no creo en eso. La gente tiene su modo de ver y de vivir su fe, que no sea única y exclusivamente yendo a los centros de culto, que no sea única y exclusivamente yendo a misa, siguiendo los sacramentos o yendo donde el pastor, pero la gente tiene su fe. Y consecuentemente, si las personas tienen su modo de ver, de tener su propia fe, esta mancuerna entre Estado e Iglesia, claro que tiene un impacto sobre la vida social. ¿Por qué? Porque va a regular el comportamiento, va a establecer de una u otra manera lo permitido y lo penado. Entonces, claro que existe una repercusión si existe esta unión que siempre ha existido, ¿verdad? No podemos hablar que en este momento existan sociedades teocráticas en Occidente, ¿verdad?, pero sí podemos hablar de que existen relaciones cercanas entre el Estado y la Iglesia, porque las dos instituciones de una u otra manera se complementan, de una u otra manera se necesitan, se colaboran en sus distintas intenciones, no solamente de control, porque a veces creemos que la Iglesia tiene un propósito, bueno, tiene varios propósitos, uno en particular, que a veces es el menos respetado, ¿verdad?, o el menos seguido, que es la salvación de las almas, ¿verdad? A veces le preocupa más otras cosas que esa, pero si la idea es velar por el bien del prójimo, el bienestar de todos, yo no veo mayor retraso. El problema es que a veces eso no se aplica, ahí es donde está el problema, por mis propios intereses económicos, por mis propios intereses sociales, políticos y culturales. La Iglesia se ha encargado de tergiversar eso, ¿verdad?, igual el Estado, y a veces como les sirve a los dos el mismo discurso, ¿qué es lo que hace? Fomentan esta división. Continuando con las actividades, se realizó la presentación especial de la licenciatura en Estudios Multiculturales de la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán. Mesas de religión, política y poder, religión y vida cotidiana, teorías y filosofías religiosas. La magna presentación del libro titulado La explotación de los bosques en Michoacán de 1881 a 1917, del maestro Víctor Pérez Talavera, jefe del Archivo General e Histórico del Estado de Michoacán. Para nosotros, maestro Víctor, es un halago el tenerlo en Tlalpujahua. Tlalpujahua es un crisol de cultura, un acrisolamiento de costumbre, de tradiciones, y a mí me parece muy interesante la obra que nos va a presentar a continuación en el marco del séptimo coloquio de jóvenes historiadores.
Hola, muchas gracias por la invitación, les agradezco mucho que hayan pensado en un libro que habla sobre los bosques, precisamente que tiene el marco en el estado de Michoacán en un periodo de 1881 a 1917. Y sí, precisamente lo que trata el libro es sobre el aprovechamiento que tenían los bosques maderables en el estado de Michoacán, sobre todo en algunas zonas muy precisas como es en la parte del oriente y la meseta purépechana. A más de 100 años de este estudio que se realizó de este periodo, pues seguimos viendo que sigue habiendo algunos problemas que, aunque a esta distancia nosotros pudiéramos decir, bueno, durante el periodo porfirista qué tanto o qué importancia tenían los bosques. Por el contrario, tienen mucha importancia, ya había preocupación con la forma tan rápida en que se iban deforestando. Y hoy en la actualidad pues vemos que la misma problemática persiste, precisamente también por el exceso que se hace de la rapacidad de los bosques aquí en el estado. Hay una parte del libro que especifica la zona del oriente michoacano, Alpujagua, es el caso. Hay una parte del libro que aborda precisamente la deforestación que hicieron las empresas mineras que se establecieron durante el porfiriato, sobre todo la empresa de las Dos Estrellas. Hay que recordar que las empresas mineras requieren de mucha materia prima maderable para su funcionamiento. En ese entonces pues, requerían para la fundición de los minerales, para el tendido de las vías, para los puentes, entonces requerían de grandes cantidades de madera. Y toda esta zona de aquí del oriente pues, fue deforestada precisamente por la necesidad que tenían estas empresas. Mi pregunta va encaminada a qué impacto de conciencia considera usted que tiene su obra. Sabemos que ya trascendió la presentación de su libro a países latinoamericanos, pero en concreto para México, para Michoacán, ¿qué mensaje de formación ecológica pudiera tener este texto que usted ha escrito? Este libro, como me decía un amigo biólogo, tú hiciste tu investigación más en la parte de conservacionista, en un sentido meramente conservacionista, y la verdad es que toma uno mucho conciencia al saber, por ejemplo, durante el periodo porfirista, donde a lo mejor muchos pensamos o muchos piensan que fue un gobierno totalmente dictatorial que no le interesó absolutamente nada en cuanto a la parte ecológica, estamos equivocados. Porfirio tuvo una gran conciencia de lo que pasaba en el país, incluso a nivel latinoamericano hay países como Argentina que arrasaron totalmente las empresas inglesas con sus recursos forestales y hasta la fecha no se pudieron recuperar. Ahorita son extensos terrenos de cultivos de arroz. En el caso de Michoacán, don Porfirio, con todo lo que se le quiera criticar, tenía frenos legales para que las empresas no deforestaran los bosques. Tal es así que muchos de los bosques que existen en la meseta purépecha en otras partes del país, pues no los raparon tan ferozmente, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo que nos debe de motivar y sobre todo porque también durante el periodo porfirista pues se implementa un festejo que todavía se viene dando, creo que es en el mes de julio, que es el Día del Árbol. Durante el periodo porfirista ya se implementaba, de hecho aquí en Michoacán, en Morelia, fue uno de los municipios que impulsó a nivel nacional este festejo. Luego del festejo de cumpleaños del maestro, firmó algunos libros para los presentes. En el último día de actividades de este coloquio se hablaron de temas del archivo histórico de la Basílica de Guadalupe y ponencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, un taller de música, iglesia y sociedad novohispana, para culminar con un concierto de órgano en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. A cargo del maestro Carlos Alejandro Lemus Ronquillo, finalizan las actividades del 7º Coloquio Internacional de Jóvenes Historiadores. Grandes ponencias y personalidades nos acompañaron en este Tlalpujagua mágico, puerta de entrada del oriente al paraíso michoacano. Ven y descubre lo que Tlalpujagua tiene para ti.